Muy bien, hermanos, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Qué bendición poder estar una vez más en la presencia del Señor aquí en la iglesia y compartir un buen tiempo alrededor de su palabra. Voy a pedirles por favor que vayan al libro de Gálatas. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el versículo 25 para empezar. Gálatas capítulo 5, y por favor vamos a leerlos todos juntos. Dice así, Gálatas 5:25, perdón. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Solo el 25. Muy bien. Dice la palabra del Señor que si vivimos por el Espíritu, ¿por qué tenemos que andar? Por el Espíritu, ¿vale? Yo sé que, claro, si lo ponemos a cosas prácticas decimos el Espíritu está con nosotros, ¿verdad? O sea que si nosotros andamos, el Espíritu, ¿con quién va? Con nosotros, ¿verdad? Quiere decir que allí en donde estamos, hermanos, nosotros, allí donde nosotros hacemos, allí donde nosotros decimos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que mostramos y demostramos al mundo, ¿qué debe ser? Lo que el Espíritu nos enseña, lo que, hermanos, lo que debemos hacer, decir y demostrar es lo que el Espíritu del Señor nos enseña que debemos ser. Y es que la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos vivir y debemos andar, hermanos, por el Espíritu. Los creyentes debemos vivir una vida, y esto luego especificaré más, y mi hija ayer preguntaba qué es esta palabra. Debemos vivir una vida coherente con lo que decimos que somos. Con, hermanos, esta nueva naturaleza que tenemos a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esta nueva naturaleza espiritual que nos dice la palabra de Dios que tenemos en Cristo. Así que debemos caminar siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu, ¿verdad? Así que vamos, hermanos, a ver cómo debemos andar y por qué debemos andar por el Espíritu. Pero antes de pasar adelante y continuar con la predicación, vamos a ir al Señor en oración. Padre, gracias te damos una vez más por poder abrir tu palabra y poder compartir, Señor, las bendiciones y la guía que tú nos das en tu palabra. Te pido, Padre amado, como cada vez que tenemos la oportunidad de compartir, que no sea vana palabra de hombre la que se enseña, sino tu palabra, Señor, que es capaz de transformar los corazones de piedra en corazones vivos, Señor. Tú que eres capaz, Señor, de arrancarnos de las manos de la muerte y hacer de cada uno de nosotros ahora que podamos vivir, Señor, por el Espíritu. Padre, te pido que obres en cada uno de tus hijos en esta tarde, que nos enseñes y nos muestres tu voluntad para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, lo primero que debemos entender es que todos tenemos una nueva vida a través del Espíritu Santo. El Señor dijo que Él se iba, pero que iba a dejar un consolador, ¿verdad?, con nosotros. Y no solamente eso, iba a dejarlo en nosotros. Entonces nos empieza a decir el versículo 25, que si nosotros tenemos vida es porque vivimos por el Espíritu.
Y hermanos, si nosotros hoy tenemos vida, debemos entender que es por el Espíritu. Pablo se refiere a la nueva vida que tenemos ahora, esta vida otorgada por la sangre de Jesucristo que nos limpió de nuestros pecados, nos perdonó de nuestros pecados y nos da nueva vida, hermanos. El libro de Juan, el capítulo 3, los versículos 5 y 6 nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, nos dice, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, hermanos, Espíritu es. Y Romanos 8:9 nos dice, mas vosotros, eso quiere decir a los hijos de Dios, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y hermanos, esto es una pregunta que nos tenemos que hacer cada día nosotros a nosotros mismos. ¿Mora el Espíritu Santo de Dios en mí? Y si es así, ¿cómo debo salir a andar por este mundo? ¿Cómo debo yo caminar y mostrarme en este mundo? Porque, hermanos, no podemos solamente decir que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Debemos mostrar que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Si fuimos, hermanos, regenerados en el Señor, si fuimos transformados por el Señor y ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos una nueva identidad en nuestras vidas. Ya no somos lo que éramos. Y hermanos, ya no vivimos según la carne, nos dice la palabra de Dios. Ya no vivimos para los deseos de la carne, porque tenemos ahora una nueva vida. Debemos tener un nuevo deseo, hermanos, en nosotros, que desea honrar a su Salvador, que desea alimentar el Espíritu y no la carne, que desea alimentarse de lo que la palabra de Dios ofrece a sus hijos. Gálatas capítulo 2 versículos 18 al 20, nos dice, porque si, vamos a buscarlo, yo lo tengo aquí, Gálatas 2, y vamos a leer del 18 al 20. Porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, nos dice la palabra del Señor, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto. Porque yo por la ley soy muerto, hermanos, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué nos dice aquí? Nos dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hermanos, termina diciendo el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros queremos justificar la manera en la que vivimos? Los actos, los hechos que tenemos, los dichos que decimos. Y es que tantas veces nosotros hacemos, como dice el versículo 21, desechamos la gracia de Dios porque nosotros no somos así. Porque la costumbre, porque nosotros fuimos criados así y aprendimos así. No.
Todo lo contrario, el Señor lo que quiere de nosotros ahora, como hijos de Dios, es que nuestra vida dé un vuelco por completo. Dios quiere que nuestra vida muestre una imagen diferente a la que este mundo espera. Dios quiere que lo que era nuestra vida, lo que había en nuestra vida, quede destruido. Hermanos, por eso no volvemos a lo que era antes. Por eso no volvemos a las, como decía el pastor, a las ruinas de nuestras vidas, ¿verdad? Por eso no hay que, el pastor se puso malo por ir a Grecia a ver tanta ruina, ¿no? Hermanos, nosotros no volvemos a las ruinas de nuestra vida pasada. Nosotros vamos adelante para edificar algo nuevo y mejor, que es lo que nos ofrece el Señor. Hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que si nosotros volvemos a las cosas que se destruyeron en nuestra vida, nos hacemos transgresores. Estamos peleando por volver a algo malo, a algo, hermanos, que ya no tiene utilidad, a algo que cuando alguien, no sé, puede trabajar con una herramienta rota, alguien puede ver una televisión rota, alguien puede andar en un coche roto, ¿a qué no? Entonces, tú no vas a eso que ya no te sirve, no vas a eso que ya no funciona, no vas a eso que no te lleva a ningún lado, que ya lo conoces y ya sabes. Dios te pide a ti, hermano, que cambies todo eso y que busques lo que Dios te ofrece ahora como la nueva criatura que eres. Entonces, hermanos, debemos estar conscientes de que ya no dependemos y ya no necesitamos lo anterior, lo pasado, la condición en la que fuimos salvados. Debemos cambiar. ¿Pero qué debemos cambiar? ¿Cuántas cosas debemos cambiar en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas, hermanos, debemos cambiar en nuestras vidas? Ayer hablaba con los jóvenes en la reunión y yo les preguntaba por sus decisiones a lo largo del año, que hiciesen una lista y evaluasen ellos si esas decisiones que tomaron fueron tomadas y basadas por la palabra de Dios, por la guía que tiene que ser la palabra de Dios para sus vidas. Hermanos, ¿cuánto de lo que éramos antes de ser salvos quedó atrás? Evaluemos cuánto de lo que antes éramos nosotros quedó atrás y cuánto de lo que éramos seguimos arrastrando porque no somos capaces de soltar lo que éramos nosotros y intentamos retener algo de eso, intentamos mantener algo de lo que éramos antes de ser salvados. Dios, hermanos, quiere que nosotros ahora, en esta vida nueva que tenemos, dependamos ¿cuánto de Él? Por completo, hermanos. Dios quiere que nosotros soltemos el lastre que traíamos y que ahora dejemos de pensar en ello, no vivamos para ello, sino que busquemos, hermanos, rectificar todo el camino de nuestra vida y andar por ese camino que el Señor preparó para nosotros. Y hermanos, ahora venía lo de la coherencia. Necesitamos tener coherencia en nuestra vida espiritual. Necesitamos coherencia espiritual. ¿Y qué es la coherencia? Según la RAE, es una actitud lógica y consecuente con los principios que profesan. Hermanos, ¿cuáles son los principios que ustedes profesan? ¿Cuáles son los principios que nosotros, como hijos de Dios, profesamos? ¿Y cuál es esa coherencia en nuestras vidas?
Nos continúa diciendo el versículo 25 del capítulo 5, nos dice que debemos andar también, ¿por qué? Por el Espíritu. Nos dice que si vivimos por el Espíritu, debemos andar por el Espíritu. Entonces, hermanos, no solamente basta con decir que tenemos una vida espiritual, debemos demostrar esa vida espiritual, debemos reflejar, porque recuerden que nosotros estamos en este mundo, nos dice la palabra de Dios, como pequeños luminares, como pequeñas luces que tienen que hacerse notar allí en donde estamos. Así que debemos reflejar en nuestro diario caminar, hermanos, la obra del Espíritu en nuestras vidas. Debemos demostrar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Colosenses 2:6 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, nos dice, andad en Él. Y Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Amén. Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y yo quiero preguntarles y que piensen, hermanos, ¿ustedes se identifican como personas que son guiadas por el Espíritu Santo de Dios? ¿Se identifican realmente como hijos de Dios? ¿Andan de la manera que Dios les reclama a ustedes y les dice, oye, buenos días, vamos a salir a andar por este mundo? Y tú coges la mano del Señor y dices, vamos a salir a andar por este mundo. ¿Tú te identificas como una persona como la que nombra aquí Romanos 8:14, guiado por el Espíritu de Dios? No por los deseos de la carne, no por la vanagloria de la vida, no por tus anhelos, no por tus metas, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Estos, nos dice la palabra, son hijos de Dios. ¿Qué pasa con los demás? Hermanos, los demás, los que no andan de esta manera, tienen que evaluar su vida, tienen que mirar realmente quién es el que está al mando de sus decisiones, quién es el que está realmente al mando de sus deseos y de sus anhelos. Y para eso, hermanos, nosotros, dice la palabra de Dios, que el que crea estar firme, mire que no caiga. Nosotros debemos estar continuamente evaluando nuestra vida para nosotros ser y vivir de esta manera, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios y estar atento para salvar a otros que andan de dudosa manera. Pero es que el Hijo de Dios debe estar viendo, debe estar evaluando su diario andar. Nuestra conducta, nuestras decisiones, hermanos, nuestras relaciones. Ayer igual estábamos hablando con los jóvenes y yo les ponía un ejemplo que está en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, el versículo 20. Dice, el que anda con sabios será sabio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se rodeará de personas que toman sabias decisiones. Verá en otros el ejemplo de que están tomando sabias decisiones. Verá el resultado de esas decisiones y querrá poder tomar esas decisiones para su vida. Pero nos continúa diciendo el versículo 20, dice el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios, nos dice la palabra de Dios, que serán ¿qué? Quebrantados. Porque, hermanos, los necios son aquellos que son faltos de sabiduría.
¿verdad? Son aquellos que no tienen la sabiduría de la palabra de Dios y que por lo tanto no toman decisiones que dan honra y gloria a Dios. Y para todos aquellos necios que hay en este mundo, Dios está preparando un juicio. Y la palabra de Dios nos dice que todos esos serán quebrantados. Y hermanos, eso nos tiene que hacer pensar, eso nos tiene que hacer ver cuáles son nuestras relaciones en este mundo, cuáles son las relaciones de nuestros seres queridos en este mundo, cuál es la relación que tienen, yo lo digo como padre ahora y como responsable, yo siempre lo pienso, por ejemplo, en mi hermano pequeño, cuáles son sus relaciones en este mundo, con qué personas se identifica, con quién se junta y con quién desea pasar su tiempo, porque con esas personas que pasa su tiempo, de esas personas tomará buenos o malos ejemplos. Y hermanos, todos y cada uno de nosotros, igual que lo decía ayer a los jóvenes, lo digo hoy a nosotros, los mayores, todos y cada uno de nosotros somos influenciables por las personas con las que nos juntamos, por las personas con las que hablamos, en los entornos en los que nos movemos. Mínimamente vamos siendo influenciados. Y hermanos, ninguno de nosotros escapa a caer en el error. Así que miremos cuáles son nuestras relaciones, cuál es, hermanos, nuestra mayor y más importante relación. ¿Cuánto tiempo pasamos, hermanos, nosotros en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros orando y pidiéndole al Señor la guía para nuestras vidas? No solamente debemos llevarlo al plano humano, debemos llevarlo a lo que realmente depende de nuestra vida, al plano espiritual. ¿Cuánto tiempo pasamos realmente, hermanos, nosotros en la presencia del Señor, buscando su guía para nuestras vidas? Hermanos, nuestra actitud debe estar alineada con la dirección, con la guía del Espíritu Santo. Así que no podemos tener cualquier tipo de conducta, no podemos tomar cualquier decisión, no podemos tener cualquier tipo de relación en este mundo. Todas nuestras partes de la vida deben estar alineadas con la guía del Espíritu Santo. Y claro, voy a utilizar una imagen, a ver si a todos nos sirve. Cuando compramos ropa nueva, ¿bien? Y nos ponemos esta ropa nueva, ¿qué es lo que hacemos cuando utilizamos esta ropa nueva? ¿No? Yo lo pienso, ¿no? Mi mujer cuando compra ropa nueva para mis hijos, quiere que mis hijos estén como quietitos, limpios, ¿no? No ensucien la ropa nueva. Claro, mi hija hace no mucho tiempo, esto es la visión de los padres, ¿no?, contra la visión de las madres. Mi hija me dice, ¿qué me pongo? Ponete lo que quieras. Y va mi hija y se pone una ropa nueva que la madre le compró, ¿no? Claro, yo no sabía que era ropa nueva, porque para mí son todas las ropas iguales. Y luego llega mi mujer y me dice, ¿qué haces tú acá con la ropa nueva? Y yo, ¿qué ropa nueva? La que tiene puesta. Digo, no sabía que era ropa nueva. Cuando tú tienes ropa nueva, no vas a jugar al barro, ¿no? Tú no dejas a tus hijos que se pongan ropa nueva, y menos si sabes que es ropa nueva, y los dejas que vayan a jugar, ¿no?, a ensuciarse, ¿verdad?, a posiblemente estropear esa ropa nueva, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, ¿qué hacemos con estas nuevas vestiduras que el Señor nos brindó? ¿Qué hacemos, hermanos, nosotros con estas nuevas vestiduras que Dios ha provisto para sus hijos? Dice Efesios 4, 22 y 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra carne y vestíos
del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Y hermanos, no sé si todos ustedes pueden pensar en esta imagen cuando la palabra de Dios nos dice que el cerdo vuelve al lodazal y el perro vuelve al vómito. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, con nuestras nuevas vestiduras que el Señor nos ha dado? Pongámonos nosotros a ver, hermanos, ¿qué hacemos con estas nuevas vestiduras? ¿Somos como el cerdo que vuelve al lodazal? ¿Somos nosotros así, que cogemos las nuevas vestiduras blancas, preciosas y resplandecientes que el Señor nos ha dado, para que nos vistamos, hermanos, nos dice la palabra de Dios, de justicia, santidad y verdad? ¿Cómo usamos, hermanos, estas vestiduras que el Señor nos da? Dios nos da un propósito nuevo, un propósito diferente para que nosotros, hermanos, ahora andemos y demostremos estas nuevas vestiduras. Entonces, ya para ir terminando, tenemos por último que demostrar el fruto de andar en el Espíritu. Gálatas 5, allí en donde estamos, los versículos 22 y 23 nos dicen que una cosa que todos, casi todos sabemos de memoria, porque gracias a Dios repetimos mucho estos versículos, ¿verdad? Y nos dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y nos dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley. Porque el que anda de esta manera, porque el que vive de esta manera, hermanos, ha sido justificado, entiende cuál debe ser su actitud en este mundo, entiende cuál tiene que ser su manera de ser en este mundo, entiende cómo debe comportarse hacia los demás, cómo deben verlo los demás, cómo deben notar los demás, cuál es su actitud. Nos dice que debe ser amoroso, que debe ser gozoso, que debe tener paz, estar en paz, debe tener paciencia, debe ser una persona paciente, debe ser una persona benigna, debe tener bondad, hermanos, debe tener fe. ¿Cuántas veces nos cuesta mantener nuestra fe firme en los momentos de dificultad? Y Dios nos pide que nosotros nos mostremos, que demostremos, hermanos, los frutos de andar en el Espíritu Santo de Dios cada día. Hermanos, esta es la parte que a mí más me cuesta, la mansedumbre y la templanza. Es algo con lo que tenemos que pelear. Todos tenemos una pelea, todos tenemos una dificultad en este diario andar que tenemos en el Señor. Pero Dios, que es grande en misericordia y da abundantemente y sin reproche, nos dice su palabra, está ahí esperando a que nosotros busquemos lo que Él nos tiene para dar. Dependamos, hermanos, y tengamos fe y vivamos como Dios nos pide que nosotros debemos de vivir. Cuando andamos por el Espíritu debemos manifestar, hermanos, todas estas virtudes, todos estos frutos que tenemos en el Señor deben ser visibles al mundo. Y hermanos, lógicamente vemos y entendemos, porque si nos conocemos y si nos ponemos como delante de un espejo y nos reconocemos cómo somos y vemos cuál es la guía, cuál es la meta, cuál es el baremo que Dios
pide de sus hijos, nos vemos que no somos capaces de demostrarnos de esta manera. Y es que, hermanos, es lógico, nosotros en nuestras capacidades no seremos capaces de reunir todas estas cualidades como hombres y mujeres. No vamos a ser capaces. Pero, hermanos, en esto se glorifica a Dios, en que siendo nosotros como somos, sabiendo nosotros realmente cómo somos, Él es el que nos da, hermanos, la guía, nos da la sabiduría para poder cambiar, nos da el tiempo perfecto y exacto que es delante de su palabra, para que evaluemos cómo somos y busquemos, hermanos, las herramientas que el Señor tiene para darnos, para que realmente nosotros demostremos al mundo cómo es que debe ser el Hijo de Dios, no como somos nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 8. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, nuestro Señor, nuestro Salvador, os exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, nos dice la palabra de Dios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hermanos, es que nosotros debemos ser sobrios y debemos velar. ¿Cómo hacerlo, hermanos, si no tenemos la luz de la palabra de Dios que nos permita ver en la oscuridad de este mundo, en la oscuridad de nuestras vidas? Hermanos, cuando alguien velaba en la oscuridad, ¿cómo lo hacía? ¿No? En la antigüedad iban con una linterna. Yo me imagino estos murallas enormes, y los que estaban protegiendo las murallas iban con un fuego, con unas velas, iban mirando y buscando que no viniese ningún ladrón, que no viniese el ejército enemigo a atacar. ¿Y cómo hacían para ver en la oscuridad? Necesitaban luz, ¿verdad? ¿Cómo hacemos, hermanos, nosotros para ver en la oscuridad de este mundo, para ver en la oscuridad de nuestra vida, cómo debemos andar? Hermanos, debemos humillarnos, nos dice la palabra de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Dice, para que Él, el Señor, nuestro Salvador, cuando fuere el tiempo, sea el que nos exalte. Hermanos, Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Sabe hasta lo más íntimo de nosotros, nos dice la palabra de Dios. Dios nos conoce. Dios sabe nuestras debilidades, las pocas virtudes que tenemos. Dios nos conoce por completo. Y Dios es el que nos pide a nosotros. Debemos andar por el Espíritu. Dios manda de nosotros que debemos, hermanos, dejarlo a Él. Debemos humillarnos delante de Él y dejarlo a Él que nos guíe. Y hermanos, para terminar, ¿qué frutos hay en nuestras vidas? ¿Cuáles son las demostraciones que nosotros damos al mundo de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo es que nos ve el mundo a cada uno de nosotros? ¿Nos reconocen realmente como hijos de Dios que se humillan ante un Dios todopoderoso, que dejan a Dios obrar en sus vidas, que andan en este mundo con la luz de la palabra de Dios? Y es que Dios no nos ha dado solo una nueva vida. Dios nos llama a vivir, hermanos, de una forma coherente con esta nueva vida que tenemos en nuestro Señor. Primera de Pedro, para terminar, capítulo 1, versículos 13 al 17, dicen así: Por tanto, ceñid
los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, hermanos, como aquel que os llamó es santo, sed también, ¿quiénes? Sed también vosotros, nosotros, santos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, nosotros sabemos que los hijos de Dios están en este mundo de paso. Vamos a una patria celestial. ¿Cómo vamos a transitar todo el tiempo de nuestra peregrinación, nos dice el Señor, en este mundo? ¿Cómo nos vamos a mostrar? El Señor nos dice que debemos ceñir nuestros lomos con el entendimiento. ¿Cuál es, hermanos, nuestro entendimiento? ¿Cuál es, hermanos, nuestra sabiduría? ¿En qué se basa nuestra sabiduría para andar en este mundo? El Señor nos pide y nos dice que no debemos andar en nuestra pasada ignorancia. Debemos andar en esta nueva sabiduría que tenemos como hijos de Dios. Y hermanos, nosotros, los que nos creemos sabios y no en nuestra propia opinión, debemos mirar cómo es nuestro diario andar. Debemos ser vigilantes de no andar en nuestra pasada ignorancia, sino de andar cada día en esta vida, en el Espíritu Santo de Dios, en esta sabiduría que viene de lo alto, que nos dice que es la palabra de Dios. Así que, hermanos, que podamos cada día evaluar nuestra vida, cada día ver cómo es nuestro andar. Y si estamos andando nosotros en sabiduría o si nos hemos equivocado y estamos andando en nuestra pasada ignorancia, que podamos recapacitar, que podamos reconducir, hermanos, nuestro camino y que andemos como hijos de luz, que andemos como hijos del Altísimo, como hijos de aquel que nos salvó, aquel que nos perdonó, aquel, hermanos, que ahora nos da una nueva manera de vivir en este mundo. Vamos al Señor en oración. Padre, gracias te damos por tu amor, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, porque tú nos traes, Señor, delante de tu presencia en este día, para hacernos ver, para hacernos recapacitar, Señor, en cuál es nuestra manera de andar. Y, Señor, te pido que tú nos ayudes a andar como nos pide tu palabra, a andar en el Espíritu, a vivir, Señor, en el Espíritu, a dejar que tú seas la guía de nuestras vidas y a tomar, Señor, esas decisiones pasadas en la sabiduría que tú nos pides que tengamos, Señor. Ayúdanos a alejarnos, Señor, de nuestra vana manera de vivir, esa ignorancia en la cual andábamos ahora. Y ahora, como conocedores, Señor, de tu amor, como conocedores, Señor, de esta nueva manera de vivir en la cual debemos andar tus hijos, ayúdanos, Señor, a mirar, a examinar cada día cómo andamos en este mundo. Padre, haznos ser luz en la oscuridad de este mundo. Ayúdanos a compartir, a demostrar, Señor, que nosotros ya no somos, Señor, como éramos antes de llegar a ti. Ayúdanos a mostrar a este mundo que hay una manera diferente de andar en este mundo, una manera que te da honra y gloria a ti, Señor, una manera en la cual andamos en esta peregrinación
y caminamos, Señor, hacia la patria celestial y que podamos mostrar a otros, Señor, a tomar este camino que es por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Señor, guíanos, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Vamos a...